Amigas y amigos, ¿es posible desarrollar el planteamiento hecho por el presidente Nicolás Maduro sobre una nueva frontera? Ojalá. Lo deseable es que se logre ese cometido, porque está en el interés, en principio, de las dos naciones, tanto de Colombia como de Venezuela. En forma general, sin entrar en precisiones, el jefe de Estado venezolano ha señalado que la meta que persigue su política es un nuevo concepto de la frontera de ambos estados, que tiene que ver con modificaciones de carácter legal, económico e institucional que se ajusten a la realidad de lo que hoy en día es la frontera colombo-venezolana, particularmente en lugares críticos, por ejemplo, el Táchira. Para lograr ese cometido hay que vencer poderosos obstáculos, ya que la conflictiva situación que allí se vive es consecuencia directa de políticas que corresponden a una realidad de la cual ha sacado mayores beneficios el Estado colombiano. Con el correr del tiempo, los gobiernos colombianos han consolidado a su favor un estatus privilegiado en detrimento del vecino venezolano. Son numerosos los motivos presentes en esta realidad sustentada en las características de la clase dirigente colombiana y en la atención que ésta presta al tema de la frontera con Venezuela, no solo extensa, sino con peculiaridades que se manifiestan y mutan a cada instante. De igual modo, los venezolanos tenemos que reconocer en general, y no lo digo como un ejercicio de autoflagelación, las fallas de la política exterior del país. Y en lo particular, a lo que se refiere a fronteras, hemos incurrido en costosas omisiones, en incalificables descuidos y rehuido por razones que no están claras en declinación de la soberanía nacional en diversos episodios. Colombia, en cambio, ha tenido siempre una política diligente, activa, atenta a las nuevas realidades. A tales consideraciones hay que agregar que en Colombia parte considerable de su clase dirigente ha mantenido históricamente una actitud antivenezolana que en algunos momentos adquirió la connotación de doctrina expansionista. En Venezuela no se replica semejante animadversión, se la ignora peligrosamente, que es lo que explica el entramado forjado en dos espacios de la frontera común, los estados Táchira y Zulia. Esa estructura consolidada a través del tiempo, al calor de acciones de Colombia y de omisiones de Venezuela, facilitó la conformación de una especie de estado atípico con participación activa de factores delictivos generados por Colombia, narcotráfico, paramilitarismo, violencia y el aprovechamiento de situaciones económicas delicadas como las que en la actualidad afectan a Venezuela, para obtener descarados beneficios de todo tipo a base del contrabando de extracción, el bachaqueo y otras fórmulas delictuales que no son más que la conversión de los delitos que se cometen en Venezuela en ventajas que permiten abastecer y lucrar a millones de colombianos impunemente. El concepto de una nueva frontera, noble sin duda, generoso, bolivariano, como iniciativa cordial de un Estado hacia su vecino, estaría inscrito en el ámbito de la utopía si no se persiste en el tono que el presidente Maduro le está dando y si no se persevera específicamente en lo de fondo, que no es otra cosa que una política de sinceración de la conducta de las partes, aspecto que es determinante dilucidar a los fines de identificar y establecer responsabilidades sobre los sectores ultraderechistas y ferozmente antivenezolanos del vecino país. Si no hay un cambio de actitudes en estos sectores y una modificación de su conducta respecto a Venezuela, se estará arando en el mar. Una pausa y al regreso converso con el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora.
Estás viendo José Vicente Hoy. Voy a conversar hoy con una persona del mundo político, dirigente político muy calificado. Lo he tenido en otras oportunidades en este programa. José Gregorio Bielma Mora, gobernador del estado Táchira. Y hoy por hoy, alguien que está en el ojo del huracán, como se dice coloquialmente. Bienvenido, gobernador, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor José Vicente Rangel. Estamos aquí en su programa contentos para dar información importante para Venezuela. Por supuesto. Podemos empezar con la medida del presidente Maduro, del Estado venezolano, pues, decretando el estado de excepción en varios municipios del estado Táchira. ¿Por qué esa medida? La medida se da, ese es el título octavo de la protección a la Constitución, título segundo de los estados de excepción. Ahí establece el artículo 337, 338 y 339, elementos jurídicos que da al presidente de la República en Consejo de Ministros aprobar un estado de excepción debido o al desbordamiento cuando no hay control del tema de la seguridad o cuando hay aspectos relevantes en el tema social, económico, político, natural o ecológico. Esto ocurrió por una serie de actividades que iban ocurriendo en fronteras y creo que nace del incumplimiento por parte del gobierno colombiano el 1 de agosto del año 2014 en Cartagena de India, Colombia, departamento de Bolívar, donde se reunieron ambos presidentes, el alto mando militar de ambos países, los mandos policiales, y se estableció que protegieran la frontera. Eso proteger la frontera era que colocáramos en ambos lados policías, militares, autoridades civiles competentes para evitar el contrabando de extracción, que le hacía un gran daño a Venezuela dentro de la guerra económica que se ha olvidado un poco en estos momentos. Eso fue el 1 de abril. Prácticamente el 11 de abril el presidente de la República hace un cierre parcial entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana de lunes a lunes en frontera para evitar este contrabando. Colombia no cumplió durante un año y habían intentos, reuniones para que lo hicieran y eso nunca se dio. Se le pidió a Colombia que cerrara 47 pasos hacia Colombia y nunca lo cerraron. ¿Qué argumentaba Colombia para no hacer eso? Ellos sencillamente no aportaban nada, no decían nada, no cumplían con lo establecido en esa reunión y nosotros hemos cumplido con todo, incluso la extradición de narcotraficantes, paramilitares, asesinos a Colombia. Nosotros hemos cumplido con todo y les hemos ayudado en información que ellos piden para luchar contra la inseguridad cuando ellos lo piden. Ahora, en el tema económico nunca nos ayudaron. En el tema del desbordamiento de los paramilitares colombianos, tampoco lo hicieron a Venezuela. Y aquí hay varios elementos que hay que tocarnos. Primero, ¿a quién le corresponde proteger a una frontera en caso de contrabando? Al país receptor, no al país emisor. Colombia nunca lo hizo. Por eso es que nosotros creamos una figura jurídica que se llama contrabando de extracción, cosa que no ocurre en un país, solamente en Venezuela. Entonces, estos elementos fueron creando una situación compleja. Se disparó el valor, el diferencial cambiario, se aumentaban las colas, por ejemplo, en el Táchira, colas de hasta 3, 4, 5 horas para tomar gasolina, no había lubricante de ningún tipo para los motores de los vehículos, las colas eran algo espeluznante para comprar productos y también el gobierno de Colombia emitió varias leyes, varios decretos para crear casas de bolsa, más de 3.000 casas de bolsa prácticamente al frente del estado Táchira, en Cúcuta. Entonces todo esto fue dificultando, incluso la moneda fue perdiendo un valor gigantesco, el diferencial cambiario no tenía ningún tipo de evaluación, no había cómo sacar un diferencial cambiario y eso perfeccionó lo que llaman por ahí dólar today y otras monedas que atentan contra Venezuela. Lo que determina la toma de esa decisión del cierre de frontera
y del decreto respectivo fue el ataque a efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional. Sí, ahí se han dado, doctor José Vicente Rangel, varias cosas, ¿no? Varias conjeturas, ¿no? Por ejemplo, un parlamentario colombiano del grupo del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez establece que es una guerra que hay en Venezuela de dos carteles. El famoso cartel de los soles, que nadie ha capturado a nadie, los carteles de los soles, y el cartel de la Guajira. O sea, eso que él establece, que es lo que ocurrió allí, pero lo que ocurrió fue ahí lo que iba a ocurrir era una masacre. Era un sicariato de lo más bien pensado y bien profesional, debido a que una comisión militar, eran 4 efectivos militares y un civil que acompañaba a la comisión militar que iba de civil, fueron atacados por la parte de atrás. En el ángulo que no notan, fueron atacados todos por la espalda, todos. Entonces, el teniente Daniel Veloz todavía está en terapia intensiva, puede quedar parapléjico, le han hecho 2 operaciones, cada una de 4 o 5 horas, sigue entubado. El teniente Alexis Rodríguez Arias continúa en terapia intensiva, ha sido operado también varias veces. Él está un poco más, está más seguro de poder caminar. Tenemos a un soldado, todavía un cabo primero, Miguel Ángel Núñez Martínez. Tiene todavía alojado en el cuello un tiro cerca del cerebelo, cerca de la espina dorsal. Bueno, y todavía no hemos podido operar para estabilizar esa bala. Eso no lo comenta Colombia. Y hay mucha de esta tristeza. Los políticos opositores de este gobierno tampoco hablan sobre eso. El cuarto militar, que era un cabo primero, era el conductor, tuvo la suerte de él salir del área de desastre, de la zona de matanza. Ellos le iban a rematar porque bajaron los motorizados sicarios a dispararle y tuvo la oportunidad de este muchacho sacar de la zona de matanza o área de aniquilamiento a estos oficiales, a esta tropa que iba en esa comisión que estaba detectando contrabando. Pero ahí no para, es que más atrás, si evaluamos, hay 13 policías del Táchira muertos en frontera por el tema del sicariato. También nosotros no hacemos hincapié en las fosas comunes encontradas este año, en el mes de mayo, en La Mulata, municipio de Pedro María Ureña, donde eran todos venezolanos, donde había una lucha, una rivalidad entre los urabeños y los famosos paramilitares de los Rastrojos, y mataron a 13 personas que están enterradas y que fueron descubiertas 6 meses después. Ahí nadie habla, por ejemplo, en Colombia, que ha sido muy dura la matriz contra nosotros, mediática, sobre las casas de citas, ¿no? Otro le llama más fuerte, más coloquial, le dicen burdel, las casas de juego, donde capturamos ya van 32 paramilitares. ¿Estaba operado en dónde? Eso operaban en la zona de seguridad fronteriza. Seguridad. Lo que la gente ha llamado estos días la invasión. Barrio de la invasión, ¿no? Sí, yo hago el énfasis de las franjas de seguridad fronteriza, porque así lo establece la ley orgánica de la Fuerza Armada, y hay una franja de seguridad fronteriza en ambos países sobre el río Táchira. Yo le dije... ¿Cómo se ubicó esa población en ese barrio? Esa invasión. Esa ¿En qué año? A partir del año 2008 fue intenso la población, del 2008 al 2012. Gestión de Previva. Esa fue una promesa que hicieron el gobernador César Pérez Vivas, también hizo el señor Abelardo Díaz, el señor Walter Márquez y el señor Leomagno Flores, que fueron candidatos, ofrecieron eso, votos por terreno o votos por vivienda. Al final, como no pudieron darle vivienda, le dieron un terreno de la franja de seguridad fronteriza entre la querida Colombia y Venezuela. Ya la situación que conocemos con motivo del decreto del presidente, del cierre de fronteras, etcétera, necesita en este momento
algunos datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué resultados concretos ha dado esa operación? ¿Cuál es el clima que en este momento se vive en el estado Táchira? ¿Qué comparación se puede hacer entre la actual situación y la que existió anteriormente? Voy a decir algo que no es exagerado. Eso es como del cielo a la tierra. Dos cosas totalmente diferentes. La tranquilidad sobre todo, la seguridad que ha aumentado, una seguridad extraordinaria, también la calma de la gente, cero colas para tomar combustible, bien sea de gasolina o de gasoil. Están ya las empresas, las industrias, los ganaderos tienen ya gasoil para poder operar con sus tractores, con sus maquinarias industriales. Otro elemento importante es que nosotros hemos garantizado ahora, por ejemplo, aquí no hay problema ya de gas doméstico. Ya ha tenido todo el mundo el gas. Ya hemos descubierto, por ejemplo, el apoyo que le da el gobierno a muchas empresas para importar productos y que llegan a esa frontera y pasan a Colombia. Por ejemplo, el tema de los cauchos. Más de 7.000 cauchos incautados en 2 establecimientos, aún sin dueño, pero con toda la papelería de que el gobierno le dio dinero para traerlo, lo trajeron, pero que estaban en la frontera para pasarlo para Colombia, porque un caucho puede costar en Venezuela, traído por el gobierno, por Sencoes, debe costar al cambio, un caucho RIN 15, por ejemplo, 2.500 bolívares. Como establece el gobierno, que lo vendan, ¿no? Con una ganancia del 30%, saquen la cuenta. Bueno, ese caucho cuesta en Colombia 100.000 bolívares. Entonces, el caucho no se queda en Venezuela, ella le dicen llanta. La llanta pasaba para Colombia, la vendían. Y otro elemento que la gente hemos podido notar, todo un argumento, un apoyo de la población a lo que está ocurriendo. Han bajado, por supuesto, todo el tránsito fluido también ha bajado, y eso hay que también valorarlo. Ha vuelto el Táchira a lo que llaman la ciudad de la cordialidad, el estado de la cordialidad, de la tranquilidad. Eso también ha bajado a la gente la intensidad que había de la preocupación, la parte de tensión, también ha bajado en términos de calidad de vida, ¿no? ¿Tú dirías que la población del Táchira en este momento respalda esa decisión, esa medida, ese cierre de fronteras? Hicimos una encuesta. Yo soy poco dado a las encuestas, ¿no? Pero hicimos una encuesta. El 92,1% de la población está a favor del cierre de fronteras. Tenemos como un 5% que está rotundamente en desacuerdo, y otros se negaron a dar información sobre esa encuesta. Pero lo importante no es que cerremos la frontera. Lo importante es que los venezolanos y las venezolanas tomemos conciencia que es una patria, que es un país. Si algo pudimos observar, lo estamos observando ahorita en Colombia, es la unión de diferentes corrientes para defender su país, así sea con los falsos positivos. Cuando hablo de falsos positivos es cuando mentiras las convierten en verdades en diferentes organismos internacionales. Allá algo sorprendente, se unió Juan Manuel Santos Calderón, Álvaro Uribe Vélez, Gaviria, ellos que no se pueden nunca encontrar, bueno, están encontrados ahorita para mentir en contra de Venezuela y crear una sensación de genocidio, de ataque, de xenofobia en la frontera, con el objeto de crear una desinformación y convertir a víctima a personas que le han hecho daño a Venezuela. Vamos a hacer una pausa, José Gregorio. Y al regresar quiero que hablemos precisamente de esa ofensiva proveniente de Colombia, de tipo mediático, con respaldo de figuras muy importantes de ese país. Tú lo acabas de mencionar algunas. Y qué basamento tiene eso, porque incluso hablan de llevar ante la Corte Penal Internacional al gobierno venezolano y al presidente Maduro, ¿no? ¿Qué sustento legal puede tener eso? Vamos al regreso, hablamos sobre el particular.
Estás viendo José Vicente Hoy. Yo le he hecho un seguimiento a las declaraciones de buena parte de los dirigentes políticos de Colombia, de analistas, de periodistas. Y me parece que los argumentos que utilizan son absolutamente deleznables, ¿no? Que están inspirados en ese viejo odio que hay en la clase política dirigente, en la casta política dirigente de Colombia, contra Venezuela. Y que se reactiva con motivo de una situación en la cual ellos no tienen argumentos para justificar lo que están haciendo. Agredir a Venezuela, agredir al gobierno venezolano, agredir incluso a la nación venezolana por la manera como se expresa. Por ejemplo, ellos no explican cómo se creó esta situación. Eluden cualquier explicación al respecto. Desde luego la eluden porque no tienen razones suficientes para explicar. Por eso están dando palos de ciegos, ¿no? Que si llevar al gobierno venezolano y al presidente Maduro a la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad, ¿no? Que llevarlo ante la Corte Internacional y otros organismos, y Naciones Unidas, la OEA, que intentaron y fracasaron, pues. Entonces, el gobernador del estado Táchira, que está en el centro de lo que está ocurriendo, de los episodios, ¿cómo caracteriza esa reacción de Colombia? Que es la reacción de gente muy preparada intelectualmente, pero que realmente lo que dicen, lo que arguyen, carece de base. Y piensan que pueden legalizar o legitimar una argumentación que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, yo estoy muy claro en muchos episodios históricos de Colombia hacia Venezuela. Yo veo a Colombia como la hermana, como el hermano, hijos de un mismo padre, de un tronco común. Además que hay una relación de consanguinidad, de afinidad extraordinaria y nosotros no podemos permitirnos que eso se vaya a requebrajar o a destruir. Pero tampoco podemos ser un hermano o una hermana, un país, Venezuela, hermano o hermana, que sigamos siendo mutilados, que sigamos siendo sometidos, que sigamos siendo acribillados por Colombia. No podemos permitirlo. Y menos por un grupo dicen que no pasan de 15 familias, que es la que tiene el control político en Colombia. Bueno, y lo podemos ver si hacemos, por ejemplo, una evaluación real, sin ningún tipo de perjuicio, ¿no? Que han sido los gobernantes colombianos o los ministros, los cancilleres colombianos, vemos que viene del mismo tronco, de la misma raíz, hay una relación, todos son o hijos o hijas de expresidentes o presidentes, alcaldes, concejales y más que todo ministros de Colombia. Eso está muy bien, pero esa casta política colombiana arrecia contra nosotros en este momento para olvidar un problema que hay en Colombia, que yo lo sé muy bien, el problema de la extrema pobreza y la pobreza y el descuido que hay en Colombia. Están ahorita en una campaña electoral, doctor José Vicente Rangel, está en una campaña electoral. En mes de octubre se van a escoger gobernadores, alcaldes y concejales y concejalas. Esa pretensión ahora va a crecer porque coincide con lo que hemos querido hacer en Venezuela, que dice Diosdado de Rondón que debíamos haber hecho hace tiempo y no ahorita. Bueno, pero las cosas ocurren, ¿no? Ahora, tenemos que ver también algo. La casta política de Colombia tiene el control de los medios de comunicación. Esos medios de comunicación no van, por ejemplo, al departamento de La Guajira, o no van al Putumayo, o no están en Chocó, en Colombia, no están en las poblaciones pobres, deprimentes, contaminadas de Colombia, porque no les interesa. Ahora, su lomito
mediático está en el país que le da alimentación, seguridad, salud, que los atiende, que los recibe como hermanos, porque somos hermanos. Yo insisto que no podemos dejar de acordarnos por ello. Y el señor presidente Juan Manuel Santos Calderón, que yo lo respeto mucho, quiero decirle que lo respeto, pero él dijo que ellos perdieron en la OEA, pero iban a acudir a 100 organismos internacionales porque ellos quieren dar la batalla. O sea, que no es que tengamos la razón nosotros como nos dio la OEA, sino que ellos van a buscar a cualquier modo a que le den la razón de ellos. Los problemas que están ocurriendo en el Táchira, no quiero hablar de otro estado, son producto del abandono, del descuido, del desplazamiento, del acoso de ciudadanas, ciudadanos y familias colombianas que aterrados se vienen a vivir a esta tierra de gracia. Ahora, el problema de la frontera, hablando de la frontera colombo-venezolana o del oriente colombiano y el occidente venezolano, depende de la buena disposición de la autoridad colombiana para poder hacer sana política en frontera. Nosotros no queremos enfrentarnos con Colombia ni debatir nuestros problemas en ningún contexto internacional. Estamos claros. Esos organismos internacionales son organismos que la gente está muy bien, en buenas oficinas, tienen algunos asesores que los desasesoran, van con un mandamiento, el que haga mayor lobby es el que gana una decisión y que no le interesa. Yo estoy seguro de que muchos de esos políticos colombianos de renombre, de apellidos pomposos, no saben qué está ocurriendo en la frontera. Y nosotros sí sabemos y nosotros vamos a seguir atendiendo a la población colombiana que sean nacionalizados, que estén en ese proceso o que estén indocumentados en Venezuela. Eso es una orden del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, pero ellos no quieren eso retransmitirlo ni publicarlo. Por el contrario, hemos visto videos donde el gobierno de Colombia coloca una foto del presidente Nicolás Maduro, le coloca al frente un micrófono y alrededor, no cuidan la forma, tiene policías nacionales de Colombia protegiendo esa área de rechazo, de odio contra el presidente Nicolás Maduro, que está buscando es proteger a Venezuela y proteger a Colombia ante el descuido de la política colombiana. Ahora fíjate, José Gregorio, ellos han tomado la dirección de la política colombiana, han tomado como elemento fundamental en la polémica en este momento los derechos humanos. Todos sabemos que esa casta política colombiana no tiene ninguna autoridad moral para hablar de derechos humanos, porque si en algún país históricamente se han violado los derechos humanos es precisamente Colombia. Y precisamente en Venezuela es todo absolutamente distinto. Tenemos incluso una constitución que le da rango universal y calidad excepcional a los derechos humanos. Lo toma como centro de la política del Estado. Y entonces recurren a cualquier cosa. Por ejemplo, el episodio ese que hubo de marcar con unas letras, unas casas del barrio ese, los invasores, la invasión, ¿no? Bueno, ¿por qué apelan ese recurso tan absurdo? ¿Y por qué magnifican hechos que no tienen ninguna importancia? Porque realmente no ha habido una política deliberada del Estado venezolano de violar, y se ha dicho por todos los dirigentes venezolanos, de violar los derechos humanos de colombianos. Yo estoy en un programa de alto prestigio, doctor José Vicente Rangel, y créame que para venir por su programa yo me preparo mucho. Y con mi esposa Carla Jiménez tratamos de ver este programa con el tenor que se merece. Y digamos, si algo en defensa de los derechos humanos que valoramos de una gran operación cívico-militar, ¿por qué hablo de cívico-militar? Porque lo que sale a la luz pública fueron que hay 2.400 efectivos militares en la operación de frontera en la zona número 1, que comprende 6 municipios. Pero tenemos allí más de 7.000 funcionarios públicos civiles de 15 organismos ayudando a la población colombiana y venezolana. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque
a alguien se le ocurrió, que estamos averiguando, ¿no?, en protección de derechos humanos, ¿quién se le ocurrió marcar con una R o con una D? ¿Quién tomó esa decisión? Pero solamente los medios colombianos han tomado las casas que se marcaron con una D. Una D, la gente le ha dado ahorita la D para todo, para bien y para mal, ¿no? Ahorita la D es democracia, destrucción, bueno, todo. Pero otro, y desinformación también puede ser la D, ¿no? O de desigualdad, y todo. La D da ahorita para todo, o de diálogo también, o de diplomacia. Pero vamos a esa D. Esa D fue porque se tomó la decisión de colocar una D para que la gente tuviera claro cuáles las que íbamos a derribar, porque eran casas de cita, en forma coloquial muy dura la palabra burdel, casas de juegos, eran las casas donde agarramos los señores que eran paramilitares colombianos, 8 mayores de edad, 2 menores de edad. Ahí también capturamos a un grupo de colombianos que eran ex soldados de Colombia, de unidades antiguerrilleras que fabricaban explosivos. Destruimos también una casa que se con D, donde habían sótanos perfectamente hechos para meter ahí a colombianos y a venezolanos para secuestrarlos, incluso hablando con la comunidad que está aterrorizada en ese tiempo, ahora están más tranquilos, ahora nos ayuda en la información. Metían ahí a niñas entre 15 y 25 años. Si a un paramilitar colombiano, a un sicario, le gustaba una dama y la pretendía y no la podía enamorar, la metía ahí hasta que ésta sucumbiera a sus apetencias sexuales. Eso no lo sale. Además, otra cosa, no es que no es que se marcó a toda la zona de seguridad donde hay unas viviendas que la gente llamara la invasión. Se marcaron algunas viviendas, pero esas viviendas han dado la vuelta al mundo. Nosotros destruimos la vivienda, incluso por un buen amigo, un buen periodista, que se llama Antonio Bello, me dice: gobernador, vamos a hacer la declaración dentro de la casa de cita o el burdel. Yo no quería ir, pero bueno, cosa de la vida fui, hicimos una declaración allí. Eso nos salvó para contrarrestar una noticia de NTN 24, que dijo que estamos derribando a una casa de familia. Y entonces se partió la pantalla y se demostró que era una casa de cita. Y lo podemos hacer con todas. Ahora, la R era de revisado. Eso ya no se está dando más, pero esa información ha dado la vuelta al mundo y nos ha hecho un gran daño. Y nosotros tenemos que resolver eso porque la R era revisado, pero esas casas no eran derribadas, porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio de la Vivienda, va a construir 836 viviendas para esas personas que vivían allí, que eran de venezolanos, o de un venezolano casado con una colombiana, o un colombiano casado con una venezolana, porque ahí ocurre todo. Hay un niño que nació en Colombia, 2 que nacieron en Venezuela, o viceversa, 3 en Colombia y 1 en Venezuela. Nosotros le vamos a dar el tratamiento de venezolanos. Ahora, hay chistes malos de parte de Colombia. Por ejemplo, el señor presidente Juan Manuel Santos dijo que todos los venezolanos que quisieran ir a Colombia, él le daba la nacionalidad. Ahora, ¿quién se va a ir o querer vivir a un país donde los productos cuestan 500 o 1000 veces más costosos que en Venezuela? Es terrible, es terrible. Lo que pasa es que nosotros deberíamos hacer más programas especiales, hacer muchas entrevistas para que la gente conozca la realidad en Colombia. En Venezuela cuesta una bombona o un cilindro de gas de 43 litros o kilos, cuesta en Venezuela 16 bolívares. Póngale caro, 20 bolívares en frontera. ¿Sabe cuánto cuesta eso ya en Colombia? 4.000 bolívares. Por ejemplo, un paquete de harina pan cuesta en Venezuela 19 bolívares. Cuesta en Colombia hoy 690 bolívares. 20 litros de combustible cuesta en Venezuela 2 bolívares. Cuesta hoy en Colombia 15.000 bolívares. Entonces, ¿por qué, doctor José Vicente Rangel, por qué la gente se llevó sus enseres? Que eso han hecho todo un espectáculo mundial.
porque no lo pueden comprar, doctor José Vicente Rangel, en Colombia no lo pueden comprar. Y todas las cocinas, neveras, refrigeradores, aires acondicionados que se llevaron, el 90% era de la marca Haier, de Tu Casa Bien Equipada. Se llevaron el cemento de la fábrica de cemento Táchira. Se llevaron todo. Parte, es más, el 80% de las casas que fueron derribadas lo hicieron los propios colombianos para sacar el marco de la puerta, para sacar el marco de la ventana, para llevarse los techos, llevarse lo que llaman las correas, llevarse las vigas, porque en Colombia no la pueden comprar. Pero ¿sabe cuál fue la instrucción? La instrucción fue una nueva violación de Colombia hacia Venezuela. El señor presidente Nicolás Maduro dijo: vamos a permitir que vengan camiones de Colombia, ellos le llaman tractomulas, o camiones de Colombia, que pasen de Colombia por el puente Simón Bolívar, le hacemos las cargas de su pertenencia y pasan por el puente normalmente. A alguien se le ocurrió allá, no hagamos eso, porque eso es muy civilizatorio, vamos a hacerlo a lo macho, vamos a hacerlo a lo paramilitar, vamos a hacerlo a lo desplazado. Vamos a meter la Policía Nacional de Colombia y parte del Ejército de Colombia a violar el río Táchira para meternos a Venezuela y traernos una nevera, y traernos el refrigerador, y traernos el colchón y la cama que compraron en Venezuela, que no pueden nunca comprarlo en Colombia, para crear el show, la sensación, la carga mediática, que debemos reconocerlo, doctor Rangel. Nos han vencido en eso. O sea, el show mediático internacional es terrible, pero eso fue un solo día. Y llevamos ya varios días. Yo creo que llevamos ya más de 16 días en esto, ¿no? Y fue un solo día. Otra cosa, por ejemplo, el tema de la deportación. Las deportaciones no fue como ellos dicen. La gente se presentó voluntario. De una operación de esta envergadura donde no hay un fallecido, no hay un herido, no hay un golpeado, no hay un torturado, no hay alguien violencia sexual, no hay ninguna puerta tumbada a patada, nadie destrozó una puerta. Dígame, ¿en qué país ocurre eso? En ninguno. Pero a nosotros debemos reconocerlo, a nosotros nos falta ese cariz para darle el envoltorio que usted me está diciendo en su pregunta del tema del respeto a los derechos humanos. Bien. Mira, de todas maneras, estamos ya a las puertas de un proceso electoral que está avanzando aceleradamente y vamos a tener elecciones el próximo 6 de diciembre. Esta situación, ¿cómo puede incidir en el proceso electoral? Puede tensar más la situación, pueden presentarse guarimbeos que ya ocurrieron intensamente el año pasado en el estado Táchira. ¿Qué perfil tiene este proceso electoral en este momento? Bueno, la oposición, doctor Rangel, sigue apoyando el paramilitarismo colombiano, sigue de la mano de la guarimba, que la guarimba para mí es igual de sicario, entrenamiento en campos terribles para enseñar a venezolanos a fabricar armas, a fabricar explosivos, a colocarlo, y con un elemento adicional, que el Táchira debería ser el bastión de lucha. Eso lo dice todo el mundo. Loren Enrique Gómez Salet, Daniel Omar Ceballos Morales, lo establecen todas las personas que usted han capturado. El ciudadano Pérez Venta, el crimen atroz de estos días. Todo ello relaciona con una situación. Por ejemplo, entrenamiento directo con el brigadier general Henry Williams del ejército colombiano, Henry Williams Torres del ejército colombiano, que está preso por falso positivo. Entonces, todos esos elementos, porque están hablando de ellos de propiciar la oposición, ¿no?, en varios estados del país, una marcha en pro de Colombia. No, nuestra lucha no es contra Colombia, no, bienvenido a Colombia, amamos a Colombia, respetamos, nos gusta Colombia,
pero nosotros estamos en contra de la inseguridad, de la guerra económica y de una estructura mediática terrible contra Venezuela para primero catalogarnos como violadores de derechos humanos. ¿Esa situación que tú planteas puede afectar el desarrollo del proceso electoral? Bueno, es que hay dos procesos electorales, ¿no? El primer proceso electoral en Colombia a finales del mes de octubre. No, el nuestro. Y el nuestro el 6 de diciembre. Sí. Nosotros primero tenemos que esperar. Porque se habla mucho de que hay la intención de ciertos grupos, de ciertos sectores, de caotizar el proceso electoral. Bueno, han dicho varias cosas, ¿no? Que esta idea no está decisión constitucional del presidente de la República en Consejo de Ministros y aprobado ya, se mandó una mandata al TCJ y se aprobó por la Asamblea Nacional el artículo 1150 que establece esto. Ellos dicen que nosotros queríamos hacer eso para evitar la elección del 6 de diciembre. Ahora se están dando cuenta que la elección va y ellos están buscando cualquier forma para perturbar y que no se hagan elecciones en Venezuela, especialmente en el Táchira, porque van a tener un revés político importante en este momento. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabes? Gracias, doctor. Gracias a usted. Y mucha suerte. Siempre, gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Es sorprendente la torpeza que pone en evidencia la dirección política de la oposición. Los pronunciamientos de la MUD o sus silencios ante hechos de extrema gravedad llama la atención a los analistas políticos y a amplios sectores de la sociedad la manera, por ejemplo, como ha actuado el Centro de Dirección Opositor ante el crimen monstruoso consumado en la persona de Eliana Erqueta y el entramado vinculado a sectores opositores que está detrás de ese crimen. Otro caso que sorprende es la reacción de la MUD ante el decreto presidencial declarando la emergencia en varios municipios del Táchira, fronterizos con Colombia, que responde a un clamor nacional a favor de la lucha contra la inseguridad y la persecución del contrabando y el bachaqueo. Pues bien, en ambos casos, los voceros de la MUD declararon que el decreto del estado de excepción busca suspender las elecciones del 6 de diciembre. Por Dios, ¿quién aconseja a esa gente para decir tales barbaridades? La impresionante marcha realizada en Caracas el pasado viernes 28 de este mes, de respaldo a la política en materia de frontera con Colombia del presidente Maduro, tuvo un efecto disuasivo en el vecino país y obligó al presidente Santos a replegarse. Ahora bien, en Venezuela elevó la moral y la combatividad del chavismo y deprimió a la oposición. Muchos de sus voceros se lamentaron de que todas las convocatorias de actos populares que realiza el sector culminan en eventos con una deplorable asistencia, reveladora de que el liderazgo opositor ha perdido el poder de convocatoria. La marcha del chavismo tuvo la particularidad de que fue convocada en solo 48 horas. Una situación como la que encara Venezuela en la actualidad, con agresiones constantes en el campo internacional, con una conjura que articulan poderosos centros de poder, requiere de una estructura sólida, coherente, identificada con las metas del proceso político que se desarrolla en el país. Sin embargo, hay fallas notables que afectan la ejecución de la política del Estado internacionalmente. La canciller Delcy Rodríguez demuestra capacidad de conducción y claridad en lo que tiene que hacer, pero debe analizar la composición de representaciones diplomáticas venezolanas en el exterior, si éstas rinden suficientemente, si quienes ejercen los cargos cumplen con sus obligaciones o si por el contrario hay fallas que exigen con urgencia cambios. Es la opinión de analistas del tema.
El presidente Chávez recomendaba permanentemente la eficiencia en la administración pública. Pues bien, esa recomendación, que forma parte de su legado, no suele practicarse como debería ser. Un caso: los pocos ferries disponibles en Conferri, Tierra Firma, Margarita, para carga pesada. Sus conductores pierden hasta 7 días, con suerte, en ida y vuelta, lo cual provoca la elevación de los costos de todo cuanto es esencial. ¿Por qué las autoridades competentes no toman cartas en el asunto? El nuevo embajador canadiense en Guyana, Pierre Giraud, se ha desempeñado en zonas neurálgicas en el mundo y es conocido como un halcón del servicio exterior canadiense. Giraud, además de sus funciones diplomáticas, es un oficial jubilado de policía con 28 años de servicio y en la actualidad es miembro del CANADEN, organización que funciona bajo los parámetros paramilitares relacionados con el gobierno. Siendo representante de Canadá ante la OEA, Giraud se sumó a la ofensiva de los grupos de la ultraderecha venezolana y ahora operará desde la embajada en Guyana, sin duda que asesorará al presidente David Granger en su política antivenezolana. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace Confidencial, reporte ejecutivo. Ficha técnica: 1.100 entrevistas directas en hogares en todo el país del 24 al 28 de agosto de 2015. Resultados: Operación de Liberación Protección del Pueblo, OLP. Recientemente, el gobierno del presidente Maduro implementó la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para combatir la delincuencia y la inseguridad. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este operativo? De acuerdo, 83%. En desacuerdo, 13%. No sabe, no responde, 4%. 97% de quienes se autodefinen como chavistas está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. 84% de quienes se autodefinen como niní está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. 66% de quienes se autodefinen como opositores está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. ¿En qué medida considera usted que este operativo será efectivo para combatir la delincuencia y la inseguridad? Muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco efectivo, nada efectivo. Muy efectivo, 11%. Efectivo, 34%. Algo efectivo, 20%. Poco efectivo, 16%. Nada efectivo, 16%. No sabe, lo contesta, 3%. Análisis. Número 1. Aunque el 83% de los venezolanos está de acuerdo con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para combatir la delincuencia, el gobierno nacional debe presentar con mayor contundencia y precisión los logros alcanzados y las metas propuestas por esta política contra la inseguridad. Número 2. Se deben exponer cifras, resultados, beneficios, testimonios y narrativas dentro de una campaña de información, muy lejos del ineficiente discurso panfletario, para transformar las percepciones positivas en respaldo militante de la gestión. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen. Que tiene que ver con modificaciones de carácter legal, económico e institucional que se ajusten a la realidad de lo que hoy en día es la frontera colombo-venezolana, particularmente en lugares críticos, por ejemplo, el Táchira.
Para lograr ese cometido hay que vencer poderosos obstáculos, ya que la conflictiva situación que allí se vive es consecuencia directa de políticas que corresponden a una realidad de la cual ha sacado mayores beneficios el Estado colombiano. Con el correr del tiempo, los gobiernos colombianos han consolidado a su favor un estatus privilegiado en detrimento del vecino venezolano. Son numerosos los motivos presentes en esta realidad sustentada en las características de la clase dirigente colombiana y en la atención que ésta presta al tema de la frontera con Venezuela. No solo amigas y amigos, es posible desarrollar el planteamiento hecho por el presidente Nicolás Maduro sobre una nueva frontera. Ojalá. Lo deseable es que se logre ese cometido, porque está en el interés, en principio, de las dos naciones, tanto de Colombia como de Venezuela. En forma general, sin entrar en precisiones, el jefe de Estado venezolano ha señalado que la meta que persigue su política es un nuevo concepto de la frontera de ambos estados, expansionista. En Venezuela no se replica semejante animadversión, se la ignora peligrosamente, que es lo que explica el entramado forjado en dos espacios de la frontera común, los estados Táchira y Zulia. Esa estructura consolidada a través del tiempo, al calor de acciones de Colombia y de omisiones de Venezuela, facilitó la conformación de una especie de estado atípico con participación activa de factores delictivos generados por Colombia, narcotráfico, paramilitarismo, violencia y el aprovechamiento de situaciones económicas delicadas como las que en la actualidad afectan a Venezuela, para obtener descarados beneficios de todo tipo a base del contrabando de extracción, el bachaqueo y otras fórmulas delictuales que no son más que la conversión de los delitos que se cometen en Venezuela en ventajas que permiten abastecer extensas, sino con peculiaridades que se manifiestan y mutan a cada instante. De igual modo, los venezolanos tenemos que reconocer en general, y no lo digo como un ejercicio de autoflagelación, las fallas de la política exterior del país. Y en lo particular, a lo que se refiere a fronteras, hemos incurrido en costosas omisiones, en incalificables descuidos y rehuido por razones que no están claras en declinación de la soberanía nacional en diversos episodios. Colombia, en cambio, ha tenido siempre una política diligente, activa, atenta a las nuevas realidades. A tales consideraciones hay que agregar que en Colombia parte considerable de su clase dirigente ha mantenido históricamente una actitud antivenezolana que en algunos momentos adquirió la connotación de doctrina y lucrar a millones de colombianos impunemente. El concepto de una nueva frontera, noble sin duda, generoso, bolivariano, como iniciativa cordial de un Estado hacia su vecino, estaría inscrito en el ámbito de la utopía si no se persiste en el tono que el presidente Maduro le está dando y si no se persevera específicamente en lo de fondo, que no es otra cosa que una política de sinceración de la conducta de las partes, aspecto que es determinante dilucidar a los fines de identificar y establecer responsabilidades sobre los sectores ultraderechistas y ferozmente antivenezolanos del vecino país. Si no hay un cambio de actitudes en estos sectores y una modificación de su conducta respecto a Venezuela, se estará arando en el mar. Una pausa y al regreso converso